Hola, ¿cómo están? Quiero hacer esta pequeña introducción. Les quiero pedir unas disculpas por el video anterior, el audio como estuvo cortándose y todo. Una disculpa de antemano. En el video del el porqué de mi vida estuvimos ahí teniendo unos problemas técnicos, pero espero que sea de tu ayuda ese video. No lo quise suspender, decidimos correrlo así para que se quedara la información tal y como funciona, ¿no? Estamos aquí sin esconder nada, estamos en vivo y en directo siempre, entonces una disculpa de antemano y te agradezco como siempre que nos hayas escuchado y visto. Gracias. Bueno, entonces te decía que cuando tuve que ver y hacer ese inventario, cuando yo vi que en esa empresa hacían los inventarios, a mí me causaba mucha flojera. Y cuando leí el cuarto paso, que teníamos que hacer un inventario, que una empresa, y también lo decía Bill, como él era un buen corredor de bolsa y era importante y sabía manejar, decía que si no se hacía un inventario mínimo dos veces por año, pues no cambiábamos. Entonces hice mis inventarios, siempre, o a veces eran sugeridos o yo los pedía, pero siempre escribí muchísimo y siempre traté de ser muy honesto, porque yo sabía que no iba a haber otra oportunidad. Entonces cuando empecé a caminar y tuve a mi hija, mi primera hija y todo, vi que este era el camino que yo quería encontrar. Era el de la recuperación, exactamente lo que llaman, es un camino de recuperación. Pero yo decía, ¿recuperar qué? Y la gente quiere recuperar su familia, hijos, la autoestima y todo lo que dice la literatura. Y no es cierto, lo que yo buscaba era recuperarme a mí, primero físicamente, mentalmente, salir del autoengaño, de la locura, de la falta de sano juicio, de la falta de cordura que tenía yo. Quería ser feliz y hacía cosas que me hacían infeliz a mí, a los demás. Y así un montón de cosas. Hice mis inventarios, lo más honesto que podía. El primero que hice escribí 80 páginas, adelante y al revés. Y así otro hice como 60 páginas y fui haciendo hojas y hojas y encontré lo que me había sucedido. Y que en mi diario viví sin Dios. Y me llego al quinto paso, que es admitir ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano la naturaleza exacta de mi defecto. Ya vi que ahí no era un apadrinamiento como hablaban. Descubrí que si yo no me sentaba y no creía y me sentaba enfrente de un Dios, no lo podía hacer un buen quinto paso. Y que yo tenía que conocer a Dios porque tú escoges con quién y a quién se lo vas a leer tu inventario. Entonces bien, me di la necesidad de tener un Dios. Y como no lo encontraba, y como yo no entendía el de la religión, porque todas las religiones me quieren espiritualizar antes de arreglarme lo físico. Antes de arreglar mi cerebro, antes de arreglar mi mente, me quieren espiritualizar y me llenan de cargas. Y yo dije, yo ni lo hice nada. Y soy culpable. Y luego mi papá me metía culpa, mi mamá, la sociedad, mis hermanas, los jefes, las maestras, los maestros, la directora, todo el mundo me metía culpa. Por eso me encanta el libro de Neuróticos Anónimos de la etiología de la enfermedad mental y emocional, porque habla de esa culpa que nacemos. Y cuando voy a Roma, si no voy a Europa no entiendo esto, ¿eh? Fui a Europa y vi que la iglesia o la catedral estaba en un lado y el baptisterio por acá. Porque los niños no pudieron entrar a la iglesia si no eran primeros bautizados para quitarle el pecado. Dije, ya entendí. O sea que yo no era merecedor porque no estoy, porque vivo en pecado. Y yo dije, me quité la culpa. Ellos me hicieron ver que yo no era culpable, que había heredado un montón de cosas. Era culpable y responsable en vidas pasadas cuando yo actuaba de una forma. Entonces cuando empecé a recordar vidas pasadas, me di cuenta por qué ya había estado en Roma, por qué estuve en Italia, por qué en España, por qué fui a Alemania, por qué a París, porque ya había tenido esas vidas. No les voy a decir qué personaje soy, porque algunos eran importantes, pero me di cuenta, dije, no podemos y no merecemos a Dios si no soy bautizado y me quito el pecado. Cuando entendí, hice mi primer buena escritura y mi primer quinto paso es yo admití dónde había nacido mi defecto, de qué naturaleza era. Y era de una naturaleza muy animal.
era una naturaleza muy humanamente. Y que lo que me había hecho falta era unificarme. Y cuando empecé a leer y entendía en la literatura que había dos cosas, que en la literatura decía el ser humano y a veces hablaba del humano, me di cuenta de esas dos cosas muy diferentes. Me puse a investigar qué era un humano y qué era un ser humano. Entonces yo había vivido lo que humanamente era posible y como un humano con cuerpo mamífero, porque esto, dice en el libro de Urantia y en otros libros como en la Biblia o la Torá, que esto es una vasija y la vasija viene orgánica, viene de una parte animal. Entonces cuando Bill habla en los libros de los instintos primarios y que la naturaleza nos dio instintos para un propósito y que sin ese propósito, si no supiéramos el propósito de los instintos sexual, material, emocional y social, no seríamos seres humanos completos. Entonces entendí, investigué, porque el que investiga recibe los tesoros, encuentra tesoros, que no son los de afuera. Yo siempre me he querido encontrar oro y monedas, pero eran estos tesoros que me ayudaron aquí. El ser humano es el que unificó cuerpo, mente y espíritu. Entonces me empecé a unificar y me empecé a espiritualizar lo más humanamente posible. Entonces a este cuerpo mamífero, a este envase que tiene toda la necesidad de recibir, empezó a dar y empecé a dar servicio y empecé a ocuparme de alguna gente y prestar servicios y ayudar y servir, lo que nunca había hecho. Salí de mi egoísmo. Quinto paso, admitir ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano la naturaleza exacta de mi defecto. Y lo pude descubrir en mis inventarios. Entonces para mí fue muy fácil empezar a admitir dónde estaba mi problema. No esperé que alguien me lo dijera, porque tú lo tienes que encontrar. Sexto paso, tomar la decisión. Y tomé la decisión de que ese Dios me quitara todos mis defectos de carácter, los que más me gustaban. Entonces ahí habla de dar un paso, de dejar de ser niños y convertirnos en adultos. Entendí lo infantil que yo era, que me había quedado en una etapa entre los 8 y 12 años, entre la etapa que está mi familia, mis hermanas y que se va mi mamá. Entonces en esa comodidad me quedé, y cuando mi papá me quería rectificar o era estricto conmigo en alguna forma, me quería madurar. Hoy lo que te quiero decir es que a través del sexto paso entendí ese cambio y que lo tenía que aplicar. Yo pensé que era algo que se aprendía. No, comprendí que cuando yo iba a empezar con mis viejos moldes, como dicen en los grupos, o con mi defecto, lo iba a aplicar en otra persona o a mí mismo. Ahí en ese momento yo tenía que aplicar un sexto paso, decir, quítame este defecto. Me encanta. Sin él no hay razón de vivir, pero sé que me hace daño a mí a los demás. Porque lo único que ya me había interesado en mi vida era encontrar ese perdón del pecado, de tantas vidas y de mi propia existencia. Entonces entendí que si primero no te bautizaban, porque yo veía eso en París, decía, wow, todo ese mármol blanco y todas esas cosas. Dije, primero tienes que ser bautizado para poder entrar a la casa. Dije, ya entendí. Me sentía bien culpable por haber sido mal hijo, mal hermano, mal pariente, mal vecino, mal esposo, mal padre, mal todo. Que dije, ya entendí. Con el sexto paso tengo que empezar a dejar de practicar mis defectos. Y la única forma es derrotarme. Y tomé la decisión, enteramente dispuestos, dice el sexto paso. Entonces entendí que no podía decirle, quítame lo lujurioso y la ansiedad, pero no me quites lo malvado, no me quites la neurosis. Tuve que ir entregando todo. Y es bien difícil. Entonces, empezar a practicar, dice la gente, quiero que se me quite la neurosis, la ira. Soy neurótico, soy neurótica, soy alcohólico. No se va a quitar. Más bien es ahí donde vas a ir a comprar la botella. Estoy enteramente dispuesto, Dios, quítame el defecto. No me permitas que la compre. No permitas que llegue y le grite. Si soy controlador y manipulador, ya quiero controlar y manipular, quítame esto que estoy sintiendo, esta necesidad de decirles cómo hacer las cosas. Por eso aquí tengo tolerancia, porque al final todas las cosas salen mal, pero salen como al final tienen que ser. Yo quisiera controlar, ir a prender la cámara, esto, aquello, abrir las puertas, ya no. Ahí donde está el defecto, ahí lo tienes que entregar. Y dice el séptimo paso que no hay ningún cambio ni ninguna recuperación si no adquirimos humildad.
y que nadie la pide como una virtud deseable. Dije otra cosa. Y encontré una sentencia que viene en el 7º paso. Dice más o menos así, la voy a traducir como ya la entendí. Hay miles de videos en YouTube y juntas y grupos, y hay excelentes oradores del programa y de programas de doble A y todo, pero yo lo entendí así. Dije, la sentencia del 7º paso es que la gente, por no enfrentar el dolor y el sufrimiento, huye y le damos la vuelta a los problemas y al dolor y al sufrimiento. Y que por estar dándole la vuelta, recibimos el castigo y el castigo y el castigo porque no he resuelto nada. Entonces tuve que enfrentarme a lo que más me dolía y tuve que enfrentarme a mí mismo y a un sometimiento y a seguir unas reglas porque no quería seguir reglas. Entonces dije, si no me gustan reglas es porque allá arriba tampoco. Y empecé a cuestionar el por qué estaba aquí. Entonces esas preguntas existenciales de quién eres y de dónde vienes, hacia dónde vas y qué viniste a hacer, pues empecé a preguntarme las más. Entonces me hice una escritura de esas preguntas existenciales. Entonces el 7º paso necesitaba de humildad para cambiar. A tus órdenes. Miren, me voy a abrir un poquito más en lo personal. Yo soy enemigo de todas esas cosas de grabar, YouTube, programas. Yo no quería. Pero la gente lo ha necesitado y hubo alguien que me dijo, lo necesita conocer. Entonces yo he visto muchas cosas y muchos videos, está lleno, miles y miles y miles. Este libro tiene 2097 páginas y como soy bien flojo me tardé como 6 años en leerlo, pero lo comprendí. Entonces yo no quería hacer esto, pero hoy tengo que entrar a este mundo y no antes, no después. Hoy es el momento que tengo que entrar a grabar, a decir, no sé si ya me voy a morir, que por eso llegó esta oportunidad de que quede esto grabado, pero espero que a alguien le sirva. Porque yo en la búsqueda de 1000 cosas y en muchos lugares, pues se me hizo todo bien difícil. Entonces, a mí siempre me decía, o Bill también lo dice en el libro, mantenerlo sencillo, lo más sencillo posible. Y las cosas se complican tanto. Y la gente inventa, y como somos tan críticos, y los críticos inventan religiones, inventan grupos, inventan fórmulas, inventan mecanismos, inventan libros, inventamos un montón de cosas. Como los carros, yo abrías un carro viejito y era el motor, 4 cables, 6 cables, la batería, esto, los frenos y bye. Ahora abres un carro, los de los 90, 2000 decías, bueno, ¿dónde le meto mano? La computadora, el encendido electrónico y todo. Ahora abres el carro y mejor lo cierras porque no le hayas ni siquiera para echarle el agua o el aceite. ¿Para qué tanta evolución? Yo nomás quería que me llevaran de punto A a punto B. Pero nos hemos vuelto tan complicados. Vean nomás todo esto que tenemos que hacer. Cámaras y esto. Yo les agradezco. Y me voy a actualizar porque la IA es así. Entonces tiene que controlarnos, tiene que quedar todo grabado. Pues vamos a entrarle a la IA, ¿verdad? Y esos que dicen de las conspiraciones, pues sí es verdad. Pero no le hace que nos oigan. Porque también yo tuve muchos problemas cuando quise enseñar todo esto. No nos dejan en paz. Aquí hay personas que supieron todo lo que me sucedió para que tú no escucharas nada de esto. Así es. Y me sucedió. Entonces, pues lo tengo que dejar grabado y lo tengo, tú que estás lejos, que nos escuchas por YouTube, no sé, por cualquier medio que nos oigas, lo hago en contra de mi voluntad porque esto es para ti. Y si a mí me sirvió y que en este mundo tan complicado lo pude ver más sencillo, fue por esto. Fue porque me puse a estudiar, investigar, me agrupé, leí, me salí de las agrupaciones porque no puedes estar toda la vida dependiendo. La misma literatura lo dice y me salí. Pero sí he tratado de practicar y de aprender todas las enseñanzas. Entonces, el 7º paso me decía que ocupaba humildad. No somos frascos donde se guardan las virtudes. Las virtudes se tienen que pedir en cada momento. Si tú estás intolerante, pues pide tolerancia. Porque nomás se va a quedar para ese momento y las vas a perder. Porque en el ser humano no se pueden quedar virtudes. Se pueden practicar. Entonces cuando me intoleraba, pues pedía tolerancia, humildad, paciencia, lo que necesitaras. Porque te salías. Entonces el 7º paso dice que no hay recuperación si no hay humildad.
y que ya no podía estar huyendo a mis responsabilidades, y a donde yo más tenía miedo y yo no quería pisar ni el miedo ni el sufrimiento, por ahí tenía que pasar. Es como pasar por una calle muy oscura. Vi del séptimo al octavo y vi que me estaban preparando para dar todos los pasos. No podía llegar a un octavo paso si no admitía, si no había humildad. ¿Cómo voy a hacer una reparación de daños? ¿Cómo voy a ir a hablar con mi esposa, con mi madre, con alguien si no tengo la humildad necesaria? Si no tenía la tolerancia, si no tenía ni siquiera el conocimiento de mi falta, aunque la otra gente no lo conozca, no les vamos a decir qué les hicimos o qué pasó, pero sí, yo sabía muy bien lo que yo había hecho y lo que a mí me cargaba era esa culpa en el inconsciente. Y la culpa de todos mis ancestros y lo que ellos hicieron. Entonces el octavo paso, hago mi lista y me doy cuenta que son demasiadas personas, pero que no son todas. Que a lo largo de toda mi vida tal vez vuelva a hacer daño. Y el noveno me dice, ve y repáralo de la mejor forma. Pero te decía que lo más difícil fue hacer el noveno paso cuando son las reparaciones espirituales. ¿Cómo reparo los daños con mi padre si ya está muerto? De todo lo que le hice. ¿Cómo reparo los daños con esas personas que no volví a ver? ¿Cómo reparo los daños con Dios porque me metí con sus hijos, con su creación? ¿Cómo reparo el daño con Dios por haberlo desobedecido? De allá de donde yo vengo. Del desmadre que hice allá. Y perdón por la palabra, pero así fue. Fue un montón de desorden, desobediencia. En un momento cuando yo escuchaba lo de Lucifer o Satanás, dije, yo soy esa, así, igualita, yo soy ese. Han de hablar de mí. Porque algo hice allá arriba que tuve que venir a este lugar. Y algo de lo que hice fue desobedecer. Y hacer mal uso de mis virtudes. Yo creo que tú también has hecho eso. Por eso te quería dar esta juntita más privada aquí sentadito, quietecito. Porque fue algo de lo que me di cuenta que abusé, como muchas veces hemos abusado del puesto, del lugar, del dinero, de las personas, de los dones, que por ahí dicen que te dan dones y todo el mundo lo tenemos, pero no los queremos practicar. Nos da vergüenza, a mí me daba vergüenza, no quería que nadie supiera nada, que podía hacer esto y aquello, y me empezaban a buscar y lo empecé a hacer, pero la gente se burla. Si tú dices, yo sé cómo te puedes sanar, yo sé que puedes hacer algo. O hay gente que con la imposición de manos, con esto, con ejercicios, con trabajos, con escrituras. Me gustaba hacer un ejercicio de descodificación para quitarte el código y la creencia que tú tenías, que por eso tenías cáncer. Pero no podía usarlo libremente porque había, pues, la crítica de los demás. Y no me permitía. Entonces yo dije, bueno, lo voy a mantener en bajo perfil. Y empecé a hacer esas cosas ocultas, a servicio, a tratar de sanar y ayudar a otros, porque yo me había sanado a mí mismo. Dios pone los medios, pero no baja y te sana. Tú tienes que encontrar esos medios. Porque dice la literatura que el fin de nuestras vidas no es solo satisfacer los instintos, sino que tendríamos que tener un desarrollo espiritual. Llego al 10º paso y me encuentro que por haber practicado los pasos anteriores estamos ya en condiciones de vivir de una forma diferente y nos aventuramos a una nueva vida, pero que tenía que hacer el inventario diario. Hay 4 inventarios en el 10º, pero sobre uno que dice me gusta es que la gente sensata siempre ha sabido que no se puede hacer muchas por su vida si no se ha practicado y si no se ha aplicado o practicado implacablemente la crítica de sí mismo. Entonces me empecé a criticar y a juzgarme yo. Y en la Biblia encontré que decía, aquel que se juzga a sí mismo no será juzgado por los de arriba. Y dije, ya encontré el medio, el programa. Y luego el 11º paso, oración y meditación, algo que nunca hacía. No podía llegar a un paso a meditar. Dice el 11º paso que es para poder encontrar, o tener más bien, una plática íntima con ese Dios, ese creador, pero que tú tengas la conciencia suficiente que estás hablando con él, no tirando las palabras, porque descubrí que mucha gente ora, le pide a su Dios, pero no es el Dios perfecto. Hay muchos dioses y esos dioses son chiquitos a varios niveles y la gente se ofendía por esto. Espero no ofender los oídos de nadie, pero la verdad yo decía, si estás aquí y no caminas, no creo que tu Dios te esté sirviendo de mucho, o le estás pidiendo el equivocado. Y descubrí algunas cosas en la Torá y por algunos rabinos que hablaban de esto, y era la verdad, que había varios dioses, y la misma Biblia habla en el Génesis.
Y entendí lo que decía y dije, ay, aquí hay un Dios que se llama Yahvé, aquí hay otro que se llama Jehová, y aquí hay otro que es el Dios que creó todo. Dije, mínimo aquí hay 3. Luego me doy cuenta de la teoría de los Anunnakis y de la creación. Dije, bueno, venimos del chango y nos hicieron, ¿verdad? Y me gustó esa teoría mucho, pero me ayudó a acomodar. Todo lo que yo investigaba era hasta el fondo. Empecé a ver que si éramos biología y cómo crecían las plantas, pues llegué al conocimiento de la teoría Fibonacci, que él descubre este italiano cómo crecen las plantas y se desarrollan. Entonces vi por qué tenemos esta geometría, y investigué geometría sagrada y empecé a ver, y no había mucho en esos tiempos de información, y no creas que había mucho internet y cosas así, pero empecé a investigar qué era la geometría sagrada, qué era la teoría Fibonacci, qué eran los fractales, y empecé a ver que éramos fractales y todo era un fractal. Y vi que el alemán que encontró los fractales no pudiera haber computadoras y pantallas si no haya sido por él. Llegué al 11º paso a practicar la oración y la meditación para tener un contacto consciente con ese Dios. Y dice la literatura, cuando lo encuentras, Él te va a arreglar tu problema. Y cuando lo encontré, le empecé a pedir que me ayudara con esos problemas. Entonces no voy a ir más allá por lo que pueda cuestionar en ustedes y causarte. No te quiero causar un daño como para que digas, y sí, a lo mejor suena esto loco, pero es verdad. Y puedo pasar por el detector de mentiras para que vean, ¿no? Pero sí lo encontré, y lo encontré a través de mucho servicio, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. No necesitas hacerlo, fue porque yo decidí hacer, porque quería lavar mi culpa. Pero lo que único yo tenía es que encontrar los medios para llegar a Dios y decir, perdóname porque te desobedecí. Entonces, como desobedecí, hice algo que no tenía que hacer y di como sin salidas o visas para venir a este mundo, y los que regresaban les decían, no, regrésate, otra oportunidad. O había seres que me decían, quiero otra oportunidad en aquel mundo, y los mandaba. Se oye muy fantasioso, pero todos hemos tenido un puesto importante ahí arriba, o todos hemos servido, y este libro me ayudó, porque dicen los lugares y cada paso, cada ser que sirve, y todos es un servicio. Entonces me di cuenta que otorgué salidas sin saber que al llegar a este mundo era un mundo de prisión y que no iban a poder regresar. Entonces desobedecí al Padre y era la culpa que yo traía. Yo decía, ¿por qué desobedezco a mi papá? El de aquí al terrenal. ¿Por qué desobedezco a mi jefe? ¿Por qué nunca hago caso? ¿Por qué si me para el policía le echo pleito? Y me pongo nervioso y disculpo y me enojo. Y el de tránsito, ¿por qué si me pasé un alto o me paran por cualquier cosa? Yo decía, ¿por qué me enojo? Entonces entendí que lo que yo necesitaba era una paz interior que nunca había encontrado. Y solo era cuando recordé que estaba en la infancia y yo iba a la iglesia. No me gustaba ir, pero iba. Y había un canto que contaban ahí que decía, no me acuerdo porque no soy, pero decía, una palabra tuya sanará, bastará para sanar mi alma. Y cuando yo oía eso de chiquito, me retumbaba. Y yo no sabía nada, pero me retumbaba y me retumbaba. Y había otro canto que decía, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Dije, bueno, ¿para qué deja la barca? Y si ya tiene bar y todo, barro y nomás en lo que pienso. Si ya tiene barca y tiene un mar y tiene todo, ¿para qué la deja y se va a otro lado? Pues es lo que no queremos dejar, lo que ya tenemos. Y luego dice, Jesucito, le dicen, ¿qué hago? Y todo, pues deja todo, véndelo, regálalo a los pobres y sígueme. No, yo ahí me rajaba. Y muchos manipulan y te hacen controlarte a través de esto. Entonces dejas muchas cosas en religiones, en muchas asociaciones, muchas cosas, y caes en la trampa, porque esto te dicen que es la enseñanza, pero no es cierto. Deja todo lo que le gusta al cuerpo, todo lo que le gusta al ego, y ve y síguela. Entonces dije, me gustó eso de, voy a dejar todo, y tengo que ir a caminar y buscar otro mar, pero junto a ti. Dije, ese pequeño detallito me faltaba. Nunca quise andar con Dios de la mano. Nunca quise que me acompañara, me estorbaba para hacer mis cosas. Porque este mundo es bien rico, el tercera dimensión, se siente, disfruta. Y cuando entiendo la de Matrix, híjole, cuando dice el cuate que quiere volver a hacer lo mismo, ser famoso, ser artista y vuelve a probar el bistec, dije, yo soy ese. ¿Cuántas veces no vendí? Entonces decidí venir a este mundo para llevarme de regreso a toda la gente que autorice que viniera. Pero yo no sabía que al llegar aquí yo tampoco me podía regresar.
Entonces me quedé vidas y vidas. Y ni le creas a los científicos, no hay forma de medir la edad de este mundo, ni que con el carbono 14, ni con esto, no hay forma de medir. Porque el tiempo es igual que el espacio, es infinito, no se puede medir. Y es mentira que tenemos tantos años y miles, no es cierto. Si yo te dijera lo que me enteré de cuántos millones y millones de años tengo aquí, y cuántas civilizaciones han pasado, y las descubren, pero no saben bien las fechas. Entonces, hemos vivido una eternidad. Y he tratado de todas mis vidas, las últimas sobre todo, cuando he tenido un lugar o alguien, he tratado de convencerlo que te sanes, te recuperes, te unifiques cuerpo, mente y espíritu, dejes de ser humano, y entregues todo de lo de la tercera dimensión, todo lo de la 3D, lo que te da placer, gusto, fama, fortuna, renuncies y busques el por qué estás aquí. Esa es la búsqueda de mi diario vivir. A través de lo que experimenta mi alma, mi ser, y lo que me aconteció toda mi vida, me dieron las pistas a seguir. Entonces me di cuenta que yo tenía que regresar a las personas que di. Yo quería ser perdonado, que me volvieran a dejar entrar al mundo o al lugar de donde yo soy, donde yo fui creado. Entonces trabajé y hice, lo logré a través de otras personas, de unos viajes, de desprendimientos, de ir y pedir ese perdón y reconocer mi error y cambiar. Y el primer paso es exactamente, y el tercero es dejar que Dios, yo no voy a hacer nada con mi voluntad, porque me voy a equivocar y lo voy a hacer muy humanamente. Yo necesitaba regresarle las cuerdas como títere a ese Dios para que Él diera el paso por mí. Mi vida en voluntad en manos de Dios. Mi vida es todo. Son ustedes, mi perro, mi casa, mi negocio, todo es mi vida. Toda la gente que estamos aquí en esta dimensión es mi vida. Toda la gente de este mundo. Cada criatura, cada árbol, cada bosque, cada mar. Sin mí no estás tú y sin ti no está todo lo que existe. Entonces yo necesitaba regresar a todos, pero ya entendí que la gente no quiere. Entonces hasta el día que yo me muera, voy a hacer lo posible de ayudarte a que regreses. Empecé a hacer regresiones y ejercicios para que la gente supiera de dónde viene, cómo se llama verdaderamente. A mí me pusieron Marco mis padres, pero yo no me llamaba Marco. Yo sabía, yo veía el espejo y no me reconocía. Entonces este diario vivir y mi vida todos los días me fueron dando la pauta para llegar a donde estoy. Y nomás es el conocimiento de mí mismo y encontrar ese Dios en el interior. No te venzas, no dejes de hacer. No hay problema en lo que hayas hecho. Pero sí yo a veces les digo, ya no hay tiempo. Desde el año pasado me dijeron, ya van a estar todos separados, ya los van a ir separando, cada quien con lo suyo, a donde estés rimando. Los astrólogos, los que ven la numerología, aquí manejamos numerología. Yo no la hago, pero aquí la manejamos, porque para mí es complicado ver todo y saber todo, y no puedo saber todo. También hasta lo que más necesitaba yo era liberarme de la culpa y ser perdonado y entender quién era yo. Entonces, dicen que para el año que entra y para el 25 es más o menos, va a ser lo más difícil o complicado, siempre y cuando no te conozcas a ti mismo. Entonces, esta plática de hoy yo te la quería compartir para que no dejes de buscar en ti lo que estás buscando. No te abandones, no te venzas, por muy cansado que estés, por mucho en contra que haya, porque todo está en contra desde que te levantes. Sí vas a poder encontrar tu propia liberación. Nomás si teníamos que hacer un poco lo que nos gustaba. Tener relaciones retorcidas a un lado. Trabajar en exceso para conseguir dinero, pagar las deudas y todo lo que tenemos. Eliminar el alcoholismo, eliminar la drogadicción para estar más conscientes. Eliminar, como dice el libro de Viviendo Sobrio, las relaciones, ¿no? Los enredos emocionales. Y la gente quiere seguir el mismo ritmo de vida, pues digo, ¿qué parte no entienden del que no puedes continuar igual? Ni con los mismos amigos, ni visitar los mismos lugares, no. Entonces, dejar el mar y la balsa para irme a buscar otro mar, pero con el patrón, con el que tú digas que es tu Dios. Y como se me complicó todo, pues me inventé una cosa. Yo leía, decía, nos hizo a su imagen y semejanza.
Pues me voy a hacer un Dios a mi imagen y a mi semejanza. Un Dios que yo entienda y yo comprenda. Por eso en otro video, en otro taller yo les dije, si no lo has encontrado, tú invéntalo. De todos modos, todo es creación, somos creadores. Entonces vas a encontrar a través de ti mismo esa creación. Y ese Dios sí te va a ayudar, en el que tú puedas crear y confiar, y en el que le tengas fe. Ponle patitas, ponle la máscara, ponle lo que tú quieras, la figura que tú quieras, los dones, las cuestiones, pero lo mejor es que es pura energía y es dadora. Y da todo. Ahí está para que lo encuentres. Y da los medios. Llegué al 12º paso, que era la alegría de vivir, y no pude estar contento en esta vida hasta que me enfermé y azoté. Y que esa enfermedad que me tumbó me hizo que cuando salí de ese estado, en ese momento, que fui curado y rescatado de donde yo estaba, lo primero que se postró en mí fue una luz amarilla, entre naranja y amarilla, que me dio la alegría de estar vivo. Dije, yo creo que fue la mejor droga que sentí, porque fue una alegría y me puse tan contento de estar vivo otra vez, de haber salido del pozo, y dije, no, toda la gente tiene derecho a esto. Toda la gente, y por eso lo quiero compartir, toda la gente tenía el derecho de encontrarse, de conseguir su propio perdón y encontrar ese Dios interno, que te regresara todo el deseo, las fuerzas, todas las ganas de vivir. Y dije, tengo que hacer esto por la gente. Me gustaría que toda la gente tuviera la misma oportunidad que yo, de sanar, de estar bien, de estar fuerte, de tener una familia, todo lo que hemos despreciado o no valorado, porque el alma es así, a veces eso ya no está buscando y lo desprecia, pero todo es necesario. Y yo te quería compartir que a través de ese día que llegó esa luz y se postró en mí, quería correr a abrazar a todos, lo que nunca me había pasado. Quería abrazar a todos, besarlos. Pues tú que eres un hombre como yo, bien duro y seco, porque ya sabes el código de mi padre, a lo mejor mucho como el padre, los hombres no lloran, ¿verdad? Pues yo bien reprimido no lloraba, y bueno, pues no llora. Pues empecé a llorar, se abrió la llave. Yo quería correr a abrazar a todos, vi los pajaritos, y de pronto escuchaba en la mañana, los pájaros en la mañana que me caían gordos, porque no me dejaban dormir, y que en el patio estaban, y yo, ay, empecé hasta a disfrutar los pajaritos, y ver los árboles. Y empecé a ver las auras que tienen las aves también de color, los árboles, todos los seres, cada cosa, hasta las piedras, tienen una energía, y las empecé a ver. Dije, bueno, yo voy a estar aquí, hice un pacto con el patrón, el que venga a mí, el que me busque, que sea la pura alma el que me busque, no el humano. Que sea esa alma, y si esa alma yo le puedo ayudar en algo, aquí voy a estar. Así que yo te invito a que no pierdas tus esperanzas, ni tus energías, ni tus fuerzas, que siempre hay de dónde agarrar para continuar. Sufrí mucho para encontrar y llegar a esto. Fue mucho cansancio. Lo peor era leer, informarme. Y yo, ¿cómo iba a leer? Primero no sabía, no entendía. No podía leer, juntar las frases. Tengo dilexia. Entonces, yo escribía la D al revés como B, y estas cosas que nos pasan en la primaria, que tenía frenillo, que no podía hablar, que todo en contra. Y cuando fui teniendo las meditaciones con gente que se acercó conmigo y quiso aprender esto, y yo con mucho gusto los quise ayudar. Aquí hay todavía gente que se dio cuenta de esto, y yo les quise compartir y enseñar, pero el ser humano es bien egoísta. O todo, como todos los críticos, lo empiezan a criticar y todo lo cambian. Todo. Todas esas cosas que hay, todo en el New Age, todos los cambios, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿cómo te vas a guiar? A través de todo y de nada. A través de las lunas, por eso los judíos siguen las lunas, las fechas, los meses, las estaciones del año. Empecé a estudiar mucho lo que era nuestra nación como mexicanos, el por qué Dios hoy me había mandado como mexicano. Encontré el punto de energía que hay aquí en México, que se había movido del Tíbet, de otras cosas. El mismo planeta tiene sus 7 chakras, y busqué cada uno de ellos. Y entonces entendí por qué en México, porque hoy tenía que reencarnar en esta forma. Fui aceptando todo, porque no fui gringo, porque no fui alemán. Pues ya había sido, ya había pasado en eso. Entonces entendí que aquí estaba el conocimiento que me llevó a encontrarme. Entonces, siéntete afortunado de ser mexicano, o de cada quien que haya nacido en este país,
o en otros países, fue porque en ese lugar vas a encontrar lo que tú necesitas para trascender tu karma, que es positivo, ¿verdad? Y a través de la literatura, de seguir un programa, ya no seguí mi idea. Yo les digo, necesitas ser guiado, porque si no hay quien te guíe, y en asuntos espirituales es muy peligroso, porque hay contactos con seres que no tienen muy buena información, y a veces no hay manera de discernir de qué lado están. Todos son buenos, pero siempre te distraen. Hay unos muy juguetones, hay unos mentirosos, como los seres humanos. Hay mentirosos, hay buenas personas, hay que engañan, ¿verdad? Hay que se levantan todos los días para hacerte daño. Así son los seres de oscuridad o de bajos astrales. Entonces tienes que tener mucho cuidado para que no caigas en las trampas, como yo caí muchas veces por ser aconsejado y prestaba mis oídos a ellos. Entonces empecé después a tener un entrenamiento y a quien ya no hacerle caso. Entonces, esto yo te lo quiero decir, estamos siempre entre dos mundos, como te lo dije la última vez, entre el mundo de luz y el mundo de tinieblas. La tiniebla no es oscuridad total, sino es que hay poca luz, hay poca información. Y cuando accedes a la luz, a la conciencia, al mundo espiritual, ya hay más información. Entonces, investiga todo, pero yo les digo, concéntrate en ti. No trates de ser como los demás, porque de todos no te van a creer, no van a notar ningún cambio en ti. Por mucho que hagas, no es más que para ti, entonces no desistas, pero sí escucha un poquito. Déjate guiar, porque si tú sigues pensando y guiándote como tú eres, pues tu mente te lleva por donde mismo. Entonces, espero que esta noche te haya servido, te haya dejado algo. No sé si quieran aportar algo. Yo te quiero decir esto nomás. La conciencia es la verdadera realidad. Entonces, cuando tú tomas conciencia o alcanzas a tomar algo conscientemente, estás viendo la realidad. Cuando hay una gente despierta con conciencia, cuando alcanza a ver la realidad. La enfermedad de la mente, te voy a decir cuál es la única enfermedad que tiene la mente. ¿Se oye bien? Sí. Esta plática de ahora es para el porqué de mi vida. Y es que, ¿qué pasaba en mi vida? ¿Y qué pasa ahora? Esa pregunta me la hice, está muy sencillita, pero me la hice. Entonces, me di cuenta que Dios estaba en este lugar y que nunca me había dado cuenta de eso. Pensé que estaba muy lejos y que tenía que acceder a niveles espirituales, de paraíso, de todo. Y no, y me di cuenta que no, que siempre estuvo aquí y en todos. Entonces, la única enfermedad que tiene la mente es miedo, temor, ilusión y avaricia. Mientras no cures esto que está en tu mente y no resistas a esto, a enfrentar el miedo, el temor, brincarlo, y la ilusión, no la quitas, no quitas eso que crees que es ilusorio, lo quitas hasta que veas la realidad y dejes la avaricia, porque la avaricia viene porque somos de una naturaleza muy animal, muy con la necesidad de recibir. Yo te he dicho que en la Torah viene que somos vasijas para recibir y recibir. Entonces es el programa de la avaricia, la tenemos. Pero cuando ya empiezas a trabajar en el miedo, temor, ilusión y avaricia, dejas de estar tan enfermo. La realidad es que no estamos solos, que no me falta nada. Solo lo único que necesito es respirar. Es todo. Mientras yo pueda respirar, y a veces les hago un ejercicio a la gente y les digo, respira como si fuera la última vez. Y le hacen diferencia, respira como si fuera la última vez, porque es lo único que realmente necesitas para encontrar a Dios, respirar. Porque en estos niveles va a ser más difícil, pero si lo encuentras, te liberas totalmente. Y algo de lo que yo busco es no volver a reencarnar y no volver a estar en este mundo, que tú lo disfrutes, que tú lo vivas, que tú seas parte, si te quieres ir también. Ya después hablaremos en otras pláticas cómo no hacerle casos para no regresar, porque también hay trampas en algunos seres que cuando te descarnas te dicen, no, regrésate.
Hasta llega tu abuelita y te dice, no, no es tu tiempo, hijo, regrésate. Y te regresas, no. Y hay un código que está en la caricatura de Bichos. De hace muchísimos años, ¿se acuerda de la caricatura de Bichos donde salen las hormiguitas y que tiene mucha enseñanza? No, la mejor enseñanza está ahí, nadie la ha visto porque nadie ha oído que haga un video o algo. Va una mosquita hacia un carro que viene y el carro trae el faro y le dicen los demás, no vayas a la luz, y se va y encuentra la muerte, ¿verdad? Pues es así, nomás que no nos oiga nadie, pero no vayas hacia la luz cuando te mueras, espera la verdadera luz y tú di, no voy a ir, yo voy a esperar la verdadera luz, y cuando llegue ahí te vas. Ay, córtenle, que no nos oigan. De mi parte es todo, muchas gracias. Gracias. Ay, termínalo. Ya si alguien tiene preguntas o respuestas, ya ahorita que terminen hay que cortar ahí, ¿verdad? Ya claro, va a continuar. Nomás sí le pido a Josué que los edite y que le quite todas las fallas para que no estén así. ¿Cuáles son las preguntas? Preguntaba Irving en la otra transmisión que qué momento llega el monitor. Entre los 6 y 5 años. Pero cuando tú te cuestionas y tomas la primera decisión en conciencia y saludable, cuando eres niño y tomas la primera decisión, dices, ahí llega el monitor, dice, este ya está preparado. Ya hay, digamos, una buena moral, ya hay un entendimiento y una comprensión de quién eres y que hay algo diferente en ti y que ya tienes una conciencia. En ese momento llega el monitor. Todos, cuando tú oras, hay muchos seres a tu disposición, pero no lo sabemos. Cuando yo me cuestionaba algo, no me daba cuenta que allá arriba decían, mira, el Marcos ya pensó, ya se le ocurrió algo, préndanle y dale la ayuda. Ya se cuestionó algo. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Entonces siempre llegan seres a nuestro servicio. Son muchos. Hay 7 reptores de la mente. ¿Qué más? ¿Otra? Deja, bueno, y pregúntale si quieres. Sí, a tus órdenes. ¿Por qué yo cuando me pasó el accidente que quedé muerta, por qué volví a nacer? Yo siempre me lo pregunté. Ajá, tú debes de recordarlo, tú puedes recordar por qué te regresaste. Tal vez porque era muy niña, porque tenía las ganas, porque el cuerpo no estaba tan maltratado, porque a veces el cuerpo está muy maltratado, sé que te atropellaron y te aventaron. ¿4 años tenías? 7. 7. Entonces, sé un poquito de ti, de tu vida. Entonces, si el cuerpo estaba en condiciones, te regresan y era reparable. Entonces, el alma siempre quiere experimentar y regresa al cuerpo. Pero cuando ya no hay, porque el cuerpo fue maltratado, drogado, abusado, violado, maltratado, el alma ya no puede y se va y espera. Porque no es mucho para el alma, como es eterna, no es mucho esperar. Otro cuerpo donde te envasen y vuelvas a venir. Pero yo creo que fue porque el cuerpo todavía servía, ¿verdad? Y además, a lo mejor pediste algo en contra, un cuerpo maltratado. Ya ves que hay niños con problemas, hay niños que ni brazos tienen o piernas, y han escogido sus cuerpos para tener más en contra, para trascender más cosas, o solo sentir, solo escuchar, solo ver, no tocar. Imagínate un niño sin piernas y sin brazos, no puede, los 5 sentidos, entonces me voy a poner todo en contra, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta o terminamos? Dígame. Digo, no sé si es muy tonto, pero... No, no hay nada tonto. Hay gente tonta, pero las preguntas no son tontas. Porque a veces, bueno, me había pasado a mí que yo me preguntaba quién soy. Y entre más me lo preguntaba, era como irme a ningún lado. ¿Y quién eres? Nunca lo hice. No te sirvió de nada la plática. Un Dios en potencia. ¿Para qué fuiste creado? A eso viniste. A que te des cuenta para qué fuiste creado. Y el día que lo sepas, empieza a hacer eso y regrésate. ¿Y por qué da miedo cuando vas avanzando? Porque son caminos espirituales y el cuerpo físico no los quiere vivir. ¿A quién de aquí les interesa ser espiritual, como dice el primer paso? ¿A quién le interesa decir su verdad, confesar al otro y saber sobre un poder superior? A nadie. Y menos si está el ego. Si yo pude, ustedes pueden, pero bueno. Pero obedece. No es no, ¿qué parte del no entiendes? Que tú no puedes hacer tu vida como antes. Que la debes de cambiar. Tú quieres hacer lo mismo, pues no va a dar resultados. A todos se los digo, pues no vengan, no hagan nada. No vengan a terapia, no, porque no va a ser. Nada se puede volver a hacer igual. Porque la gente a lo que le huye es encontrar la felicidad y la estabilidad emocional. Y hay algo que se me olvidó, pero que va a quedar grabado.
si no haya sido padre, no haya entendido nunca a Dios. Porque como padre le dices a tus hijos, no hagas esto, y te vale, lo haces. Mira que no te vayas por ahí, y te vas por ahí. Entonces entiendo a Dios ahora cuando no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y dice que nomás me quería controlar. Y luego ve los 10 mandamientos, que no son 10, ¿verdad? Que son 365 mandamientos. Y dices, no, pues menos, ¿verdad? Entonces entiendo ahora que le digo a mi hijo, mira, haz esto y esto, y que no me tira Lucas, y que no. Dije, pues ya entendí a Dios. Marco, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, si alguien se suicida o así, obviamente no trasciende. Pero si alguien se intenta suicidar y no lo logra, ¿puede redimir eso durante su vida para trascender? ¿O Sí, tiene que volver a reencarnar? Dice el sexto paso que Dios aborrece el suicidio. Y la gente que se droga, se alcoholiza, peleamos, discutimos, nos enojamos, todo en contra, todo mal, estamos provocando morirnos. La muerte física es eso, de todas las enfermedades, es un suicidio. Porque es una enfermedad emocional y el daño te lo haces. Como yo te digo, yo atentaba contra mi propio cuerpo. La persona que se suicida, en las demás, como nomás deja el cuerpo y la mente, el cuerpo astral, todos los otros 6 cuerpos continúan, se sigue dañando y en tu mente sigue la culpa. El que se suicida es porque no soporta esta vida. Y el libro de la teología habla de lo que no soporta, no es en sí la vida, el dolor que se siente. Entonces se quiere suicidar porque no sabe cómo vivir bajo ese dolor. En muchas veces lo sigue sintiendo y lo sigue pensando, porque está en la mente. Mata el cuerpo, pero no mató el cuerpo mental. Entonces el problema continúa en la mente y es existencial. Si se suicida y no lo logra, se zafa la soga y queda medio tonto, vive a base de esas consecuencias. Y aparte, el daño que le hizo a lo suyo lo tiene que reparar. Si yo mato a alguien y ese era un hombre, por ejemplo, y ese hombre tiene sus hijos y esposa, en la siguiente vida tengo la obligación de encargarme de sus hijos, me tocan como hijos o como hermanos, me toca a su esposa y yo les tengo que dar toda la felicidad que yo les robé por su papá. Entonces es otra carga aparte de lo que ya traes. Dígame. Hay otra pregunta. Dice Yuri. ¿Quién es Yuri? Yuri, la prima de Ya sé, pero no se llama Yuri. Pues aquí dice Yuri. Pero no digas nombre, Yuri. No, bueno, Yuri Fraga. Yo reniego mucho de vivir en México. ¿Tendrá algo que ver con el tema? Como si yo no quisiera ser mexicana. Ajá. ¿Por qué reniego de ser mexicana? ¿Tendrá que ver con mi vida pasada? Tal vez, no, yo renegaba, mira, por ser prieto, chaparro. Yo le decía a Dios, por 10 centímetros más. Y entonces cuando inventaron la operación los chinos japoneses de mocharse las patas y crecerlas, dije, yo me voy a hacer esa, ¿verdad? Y luego los bellos y en la escuela, en la secundaria, una carrilla. Entonces yo renegaba todo esto porque lo ignoraba y como te digo, es el mundo espiritual y hay luz, hay información. Cuando tengas la información, porque México, olvídate de la religión. Y la gente no se quiere olvidar de los códigos religiosos, pero sí podemos investigar. Entonces, si tú vas en ¿quién hizo esta nación? Los hicieron los aztecas, salen de Aztlán, fundan la Ciudad de México, los mexicas, Córruga, el centro del universo, y lo crean con todo en contra. El único lugar que les dieron fue el lago, y ahí hicieron la mejor ciudad. Entonces, todo en contra, pero ahí lo hicieron. Y acéptate que tenemos nuestro propio génesis. Yo les digo, investiga porque eres mexicana. Es la mejor nación, ni siquiera salimos en la Biblia. Ahí en la Biblia habla del norte de Europa, África y Asia, pero nunca habla de América. Como que se le olvidó. A Dios, como que se le olvidó que estaba esta tierra. O a lo mejor no existía. Porque otro Dios, Huitzilopochtli, les dijo a los aztecas, créame esta nación. Entonces, ese Dios, que no es Dios, que es un ente espiritual, es una energía de autoconocimiento, Huitzilopochtli, ¿verdad? Huitzi, espina, ¿verdad? Como la espina del maguey, o Pochtli, en náhuatl es lo contrario. Entonces, esta ave se dieron cuenta que hacía todo lo contrario. Vuela para arriba, para abajo, volteado, para atrás, para adelante. Entonces decían los mexicas y los aztecas, esta ave es extraordinaria, hace lo que las demás no hacen.
Entonces por eso su numen, tienen un nombre, su antromorfía, que entre animal y humano, es de esta ave porque tienen cualidades muy especiales. Y ese Dios en sus meditaciones les dice, créame esta nación. Por eso eres mexicana, porque fue creada y mandada a ser para ti. Por eso yo les digo, haz tu Dios, medita y hazlo a tu imagen y semejanza. Entonces Dios les dice, viajan por 260 años, un bebé se gesta en el estómago 260 días, entonces estaba gestando una nación. Y está en un códice que se llama el Códice de la Peregrinación y que está en un cuero de borrego. Investiga eso para que sepas por qué eres mexicano y por qué tenías que nacer aquí. Y aquí en la Biblia aparece en Apocalipsis 12:12, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y apareció una imagen con una mujer con la luna entre los pies o debajo de los pies, bañada de sol, y que es la nación que le abre y protege y recibe al Hijo de Dios. Así que aquí estamos. Sí, el que lo entendió, lo entendió. Apocalipsis 12:12. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dice Irving, vamos a ser separados. ¿Eso quiere decir que algunos van a morir o a trascender? ¿A qué te refieres? Hablas sobre los cambios de 2024 y 2025. Sí, que van a estar separados. Me dijeron al despertar un día una voz, una mujer, como un sueño. Dijo, Marcos, hasta aquí. Fue el 17 de diciembre del año pasado, que fue el año 22. Me dijeron, de aquí en adelante van a ser divididos, digamos, los que se drogan, los que se alcoholizan, los que, pues no quiero decir la palabra para que no se censure, los que son esto y venden esto y se dedican a esto, todos van a ser divididos. Y unos entre ellos mismos se van a destruir y otros entre ellos mismos se van a renacer y van a crecer. Entonces, ¿tú con quién perteneces, Sirvi? ¿Tú dónde quieres estar? Ya te han dicho dónde estás y no quieres estar. Ya te han dicho dónde es tu lugar y por qué te mandó tu creador ahí y no quieres estar ahí. No quieres servir, no huyes por todo lo que ha acontecido en tu vida. Ya se ahogaba, pues pregúntame, ¿verdad? O sea, como sé, y entonces, ¿dónde quieres estar? Ahí vas a estar y vas a ser apartado de otro mundo y otro conocimiento que llega y otra liberación. Eso no tiene nada que ver con lo de la religión de los 144,000. No, no. Y no hay, miren, lo que hablan por ahí del arrebatamiento, ¿cómo se llama? ¿Tiene otro nombre? ¿Tiene otro nombre? ¿Tiene otro nombre? No viene nunca en la Biblia. Es invento. No. Sálvate tú, rescátate tú y tú haz tu esfuerzo para trascender. Ah, qué bonito. Si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios me da licencia, si Dios me presta vida. No, pues sí, ahí está. Pero tú quieres. Y aquí sentada la pared. Y aquí estamos sentados, ¿verdad? Dios quiere, ajá. ¿Qué más? Creo que ¿Es todo? deja de ser alguien más. Ya, porque nadie me invita a cenar, ni nadie me quiere a cenar, a dormir. A empezar otro día. Te decía algo al final cuando habló con Thor. Era eso de que hoy entendí a Dios porque soy padre. Si no haya sido padre, si mi egoísmo haya seguido o no me haya dado la oportunidad y no haya pedido, hoy entendí muy bien por qué no obedecemos a Dios, por qué no escuchamos. Yo veo a mi hijo y digo, sí, somos niños, somos infantiles y Dios se cansa también, dice, oye, como que no hay como que no hablamos el mismo idioma. Por eso es un proceso de crecimiento y de madurez. Entonces, si yo le estoy diciendo a mi hijo, evítate el dolor y el sufrimiento, no pases por ahí, y no me escucha, no quiere prestar atención y dice, yo hago lo que yo quiera, dije, eso hago yo con Dios. Y siempre lo hizo así, no pases por ahí, no vayas por ahí, voy por ahí. Es el camino que ya me lo sé y todo eso. Entonces no lo escuchamos y lo ignoramos y está todo. Y nos dice, no vayas por ahí, mira, por esto y por esto. Brinco, lo supero. Y no, por eso todas esas cosas de autoayuda y los mismos grupos y todas las versiones y libros, no creas que son un coco wash por el momento. Tú no puedes estar más de 3 meses en un grupo si no has entendido el programa y vete, ya estoy curado. ¿Cómo vas a estar ahí por la eternidad? Pero eso ya sería otra plática. Muchas gracias, me despido, les doy las gracias a ustedes y a los que nos están viendo y oyendo. Muchas gracias. Gracias.